¿Cómo ves económicamente a México? ¿Cómo ves económicamente el entorno mundial? Sí, bueno, pues muchas gracias, Enrique, buenos días por la oportunidad de estar aquí. Pues mira, yo podría hacer un pequeño resumen de lo que pasó en el 2011 y pensar en lo que puede pasar en el 2012. Mira, el 2011 fue un año verdaderamente difícil a nivel mundial. Fue un año con gran incertidumbre, pero gran incertidumbre por dos grandes países, o dos grandes, un país que es Estados Unidos y lo que es Europa, que de ahí depende gran economía del mundo. Entonces, esto se vio reflejado a nivel mundial. Hubo muchos más eventos en el año que impactaron al sistema financiero y a la economía. Pasó lo de Japón, lo del tsunami, la muerte de Gaddafi, de Bin Laden, esto de los países del norte de África, que ahora están en un proceso de democratización. Vino lo de el primer problema que tuvimos fue en julio con lo de Estados Unidos, con su deuda soberana, en donde tuvieron que someter al Congreso, al Parlamento, que aprobaran un sobreendeudamiento de la deuda que tiene Estados Unidos. Eso disparó la economía negativamente a nivel mundial y obviamente en los Estados Unidos. Y luego a partir de agosto entramos en un proceso con los europeos, también con el mismo síntoma de la parte de la deuda soberana, en donde hoy hay una eurozona, pero acordaron en este tratado de Maastricht el homogenizar la moneda en 17 países. Hay una eurozona, que son 27 países, pero los que entraron al euro fueron 17, y en este sentido, entre Europa se emitieron muchos bonos, los gobiernos, entre ellos se los compraron, algunos del exterior compraron como Estados Unidos, Asia, etc. Desgraciadamente algunos países, vamos a llamarlo así, irresponsablemente, no cuidaron el déficit. Entonces, el dinero que recibieron, en vez de invertirlo para una infraestructura y crear un desarrollo, un crecimiento económico en el país, lo usaron para gastos corrientes. Entonces, a la hora de empezar a pagar la deuda, los intereses de esa deuda, fue cuando ya no tenían para pagarlo. Y el caso es Grecia, que además, que salió en los medios, que falsificaron o movieron, o como quieran llamarle, a la información que proporcionaron al Banco Central Europeo. Esto empezó a desencadenar una crisis en Europa. Empezó a crearse una incertidumbre los últimos 6 meses, de julio a diciembre, de una incertidumbre en la economía europea, aunado a lo de Estados Unidos en julio, aunado a los primeros 6 meses que fueron cuestiones mundiales, lo que comenté al principio. Todo esto nos llevó a que el 2011 viviéramos una incertidumbre, pues yo creo que hace muchos años que no la vivía el mundo, y que dependemos todos hoy por esta globalización que hay, dependemos unos países de los otros. Antes, hace a lo mejor 40 años, había un problema en Francia y te enterabas como un mes después. Hoy, con estas redes sociales, con el alto grado de comunicaciones que tenemos, te enteras en el momento que está pasando, ¿no? Y esto, al mismo tiempo que te trae beneficios, pues también trae perjuicios, porque te enteras de lo que está pasando. Ante esta incertidumbre, pues todo el mundo se recoge sus canicas, ¿no? Como se decía, y mientras no veas qué va a pasar, mientras no veas una luz clara, pues obviamente te restringes toda tu economía,
tus importaciones, exportaciones, tus mercados, en fin, esto es lo que yo creo que lo que más afectó en el año del 2011 a nivel mundial. César, permítame hacer un paréntesis. Cuando, coloquialmente, como tú lo dijiste, cuando la gente, los bancos, no sé exactamente quién recoge las canicas, ¿dónde los ponen? Sí, es a nivel país. A nivel país. Si un país, por decirte México o Canadá o cualquier otro país, ante la incertidumbre que hay en Europa, y aun cuando un país como Italia emita bonos al 7%, pero es tanta la inseguridad que hay en ese país económica que no saben si van a salir, que ese mexicano o ese canadiense, en vez de invertirlo al 7% en unos bonos de Italia, prefiere irse a Estados Unidos. Aún con todo esto del techo de endeudamiento, sigue siendo un país seguro en cuanto a inversión. Y ese dinero que tienen lo invierten en Estados Unidos en bonos del Tesoro a 10 años, que hoy andan en tasas del 2,5%. Y prefieren esas canicas, meterlas con esa seguridad a tasas de 10 años, al 2.1 o 2.3, que al 7% con Italia, o al 9% con los griegos, o al 7% con los de Portugal. ¿Por qué? Porque les da esa certidumbre. Esa es la respuesta. Entonces, mira, todo este 2011 fue un año crítico. México no estuvo exento de todos estos efectos. Sin embargo, algo positivo en México es que su economía, sus finanzas a nivel país son sanas. Hoy por primera vez en la historia, los números que se manejan a nivel macroeconómicos son muy buenos. No quiere decir que a nivel país también esté muy bien. O sea, el micro es otra cosa. El micro es otra cosa, pero a nivel macro es sano. Traes tasas de inflación del 3, PIBs del 3,5, tasas del 4, tipos de cambio que cerramos en 13.95, o quizás la devaluación del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011 fue del 9%. El precio del petróleo es benéfico, lo traes a $100. En fin, la economía en México sana, las finanzas públicas sanas. Tenemos unas reservas internacionales de más de 142,000 millones de dólares. Las remesas siguen siendo las que envían los inmigrantes a México, arriba de 20,000 millones. El turismo, los ingresos por divisas siguen siendo más de 12,000 millones. Por parte del petróleo, por este sector, las divisas siguen siendo más de 25,000 millones. Entonces la balanza comercial sigue andando entre los 12 y los 15,000 millones, es decir, sigue habiendo una gran fuente de divisas a México. Tenemos la línea de sobregiro con el Fondo Monetario de más de 70,000 millones. Tenemos inversión directa, es decir, la que traen los extranjeros y se invierte en México para la economía interna, de aproximadamente 10,000 millones. Y aquí hay algo que el país da esa seguridad. Traemos lo que le llamamos capital golondrino, lo que los grandes portafolios buscan mejores tasas y seguridad. Entonces un rato preguntabas a dónde se iban esas canicas. Bueno, gran parte se viene a México. Damos tasas del 4,5 y por esa seguridad que brinda el país, desde el punto de vista económico, no desde el punto de vista de seguridad, claro, de que realmente haremos ahí un problema. Y de ahí estamos hablando que tenemos inversiones extranjeras que invierten en los bonos, en los CETES o en los bonos que emite el gobierno federal, de hacer cerca de 74,000 millones. Esto es un panorama muy general. Perdón, César, algo que faltaría en este panorama, ¿cómo anda nuestra deuda? Nuestra deuda, por primera vez también anda aproximadamente en 50,000 millones. Yo te puedo decir que, para que tengan una idea, algo comparativo, el 19 de diciembre de 1994, que fue la última devaluación fuerte que tuvo en este país, la deuda era aproximadamente de 150,000 millones de dólares. Las reservas eran cerca de 6,000 millones de dólares. Sí, teníamos como para 3 meses, ¿no? Hoy tenemos reservas por 140 y debemos 50. Eso es lo que ha pasado en los últimos 12, 14, 15 años. Esa es cómo se ha transformado las finanzas macroeconómicas del país. Por eso se habla de unas finanzas públicas sanas.
y que a pesar de todo lo que ha pasado en el mundo, ha tenido impactos, sí, pero no tan severos. Uno de los indicadores que más impacto recibe y que es inmediato es el tipo de cambio. Es decir, nuestro peso, nuestra moneda, en comparación con el resto de las monedas, se sigue teniendo como moneda patrón en el mundo el dólar. Entonces es la gran referencia de nosotros y de muchos países, el dólar. Ese es el indicador que más impactos tiene. Fíjate que yo llevo muchos años en esto y yo creo que es de los indicadores que le afecta todo. Le afectan cuestiones económicas y políticas. Le afectan las cuestiones políticas internas, es decir, las del país, y las externas. En la cuestión económica, igual, le afectan las cuestiones internas y externas. Ejemplo, en la cuestión económica, en los factores internos. Si la inflación en vez del 3 es el 9, tiene un impacto en el tipo de cambio. ¿Por qué? Pues porque obviamente todo el producto que importamos va a ser más caro, con una inflación arriba, los precios de esos productos van a ser más caros en México, sube la inflación y tiene un impacto en el tipo de cambio. Los factores, ese y muchos más, los externos, un económico, el petróleo. Si el petróleo anda en $60 o en 100, nos trae un beneficio o un perjuicio a la economía, al PIB, a la inflación, a la tasa de interés y directo al tipo de cambio. ¿Por qué directo al tipo de cambio? Porque obviamente si el precio del petróleo está a más de $100, pues lo que exportamos van a entrar más dólares, se le pueden inyectar más dólares a la economía, se le puede inyectar más dinero en la infraestructura, los precios los podemos abatir, entonces trae un beneficio al tipo de cambio. En lo político, son ejemplos, Sí, claro. Son muchos, puedo hacer una lista interminable. En la parte política también tiene un impacto. Mira, otros me preguntaban que si en la cuestión esta de que este año tenemos elecciones del Ejecutivo y del Parlamento, del Congreso, que sí va a tener un impacto en la economía. Y yo he visto como muchos dicen que no. Yo creo que sí. ¿Por qué? Mira, cada partido tiene una ideología de cómo manejar la economía. Hoy tenemos un partido que es el que está preponderantemente en la cuestión política y tiene una guía, y que hace un rato comenté lo que nos ha pasado en los últimos años en cuanto a las finanzas. Pero yo estoy seguro que si mañana otro partido se queda a cargo del Ejecutivo y del Congreso, del Legislativo, pues él va a tener una filosofía en la economía. Es como tú en tu casa tienes una filosofía y si mañana no estás tú y toma a la dirección tu esposa, tú le vas a dar retroeconomía. Entonces, eso va a pasar. Si ahora con las elecciones se queda a la izquierda o se queda el otro partido, el tricolor o el que está ahorita, pues va a seguir un camino diferente y sí va a tener un impacto en la economía. Entonces, reenfocándonos nuevamente, ¿cómo ves el 2012? El 2012 lo veo un año difícil porque todavía no hay certidumbre de lo que va a pasar en Europa. Todavía no sabemos qué va a pasar con Estados Unidos en cuanto a su mejora, en cuanto a sus indicadores económicos. Y políticamente es un año político en México, es un año político en Estados Unidos, que dependemos de Estados Unidos, es nuestro socio comercial, nuestra economía, nuestra balanza comercial depende del 80-85%, y este año también hay elecciones en Francia, que hoy por hoy Alemania y Francia son los bastiones en Europa. Entonces, este año va a ser complicado, complejo, pero también por otro lado, yo creo que es un parteaguas este 2012, que si las cosas las sabemos manejar bien a nivel individual, a nivel país, a nivel sector, etcétera, ahí vamos a saber qué nos va a pasar en el siguiente. Ayer escuchaba una entrevista que le hacían a una persona en el radio y hablaba sobre esto que ahora se ha vuelto medio mediático, que es la parte esta de los mayas, si el 2012 se acaba o no. Entonces esta persona que entrevistaron hacía la aclaración
que no es que se acabe, que las profecías mayas, por decirlo de alguna manera, no es que se acabe en el 2012 el mundo, no, dice, se acaba la era del barro, concluye una era e empieza otra era, que es la era del oro, según los mayas. Entonces esto quiere decir que no es que se acabe el mundo, se acaba una era, empieza otra era, y si lo viéramos así como muy textual, pues el barro no brilla tanto como el oro, ¿no? Entonces pareciera ser que si llegáramos a estos arreglos, a estos países logran salir con su problemática y que no tenga tanto impacto en México, nos va a ir bien. Fíjate que en relación a esto de los europeos y los americanos han criticado un poco a Europa porque se ha tardado muchos meses en resolver la cuestión, su cuestión económica. Ellos están ahora viendo un tema que es la parte del déficit fiscal. Esto del déficit fiscal, muy sencillo, es ingresos y gastos. En un país, bueno, en tu persona, los ingresos es tu sueldo, si eres un empleado, y tus gastos por lo que tú erogas. A nivel país, los ingresos vienen pues, por los impuestos, o por el pago de los derechos públicos, servicios públicos, y los gastos por la previsión social o por la infraestructura. Europa no ha logrado salir adelante, no lo ha resuelto en estos meses porque tienen que poner de acuerdo a 17 países. 17 religiones, banderas, himnos, culturas, idiomas. Lo único que los une es la moneda. Ahora hay que poner de acuerdo a 17 países para que ajusten su déficit, su presupuesto. ¿Y a qué se traduce? Fíjate qué interesante. Si como país quieres que haya más ingresos, pues tienes que subir más los impuestos o aumentar el pago por los derechos de servicios públicos. ¿Cómo haces para los gastos? Pues hay que bajar previsión social. Si antes te jubilabas a los 65, pues ahora va a ser a los 75. Si antes te pagaban por 40 horas, pues ahora van a ser por 45. Tiene que ser tan inteligente esto, con tanta sensibilidad, que si te equivocas en algo, provoca un movimiento social. Entonces tiene que ser sumamente cuidadoso para que no haya ningún movimiento social, todos acepten que van a pagar más impuestos y que tienen menos previsión social, pero venderlo desde el punto de vista de que con eso el país va a salir adelante. Cuando logres convencer a 17 así, entonces Europa va a salir, pero 17 no es lo mismo que convencer a uno, como Estados Unidos dijo, bueno, yo en un mes acabé, sí, pero fue un solo congreso. Aquí hay que convencer a 17 congresos.